8:24. No debería ser necesario someterse a los jueces, Néstor, porque es que la situación es clara. Pero bueno, si hay alguien que quiere pues desconocer la situación y pues expedir un acto que sería sin ninguna duda un acto arbitrario y una vía de hecho, pues sí, hay que someterse a los jueces, pero la premisa no es necesariamente cierta. No deberíamos tener que someternos a los jueces porque hay un acto, respecto del cual no debería haber discusión. Héctor, si uno no se pasa los semáforos en rojo, pues no hay necesidad de el chupa, el policía de tránsito, ni hay accidentes. Exacto, claro. Pero aquí se pasaron el semáforo en rojo y hay que depender, por supuesto. Pues todavía no se lo han pasado, se lo van a pasar, han anunciado que se lo van a pasar, pero porque además ya estamos sometidos a los jueces, Néstor. Hay una discusión que es válida sobre si el trámite en el Senado se hizo cumpliendo o no el reglamento, y ya eso está demandado en el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ya admitió una demanda y dijo que efectivamente había habido un procedimiento en el Senado que había terminado y que iba a revisar si se había hecho de acuerdo con el reglamento del Congreso o no. O sea que ya hay una decisión judicial que está pendiente. Aparentemente el presidente nos va a someter a otra porque él decide desconocer la competencia del Consejo de Estado de decidir sobre la legalidad de la votación en el Senado y arrogarse la competencia, pues arropado en conceptos como el del doctor Dueñas, de que es que no existe la decisión, cuando claro que sí existe. Esa es una discusión de abogados, pues, de la existencia y de la validez de los actos, que no vale la pena en este caso. Pero Néstor, yo creo que aquí hay dos escenarios. Uno, el remedio judicial, en el que tenemos que esperar y pues cada cual tendrá que hacer lo que le toque y confiar además en que evidentemente los jueces impidan que se incurra en una vía de hecho. Pero yo creo que también hay que pensar en un camino político, Néstor. Esto no puede ser solamente una discusión de abogados y meternos en un debate como este, como en el que estábamos con el doctor Dueñas, Héctor, sobre el reglamento, sobre el auto del Consejo de Estado de tal fecha. ¿Esto saben qué va a terminar? En un gran acto de desobediencia hacia el presidente de la República. Yo no sé si en un acto de desobediencia, pero sí debería... De cumplimiento de la ley y la Constitución. No le va a cumplir el registrador cuando el presidente convoque a la consulta popular. Pues el registrador tendrá que verificar, como se ha dicho, los requisitos, y pues los requisitos no están cumplidos porque el concepto favorable del Senado no existe. Entonces, pues va a ser difícil, pero yo insisto, Néstor, no exoneremos, digamos, no nos exoneremos nosotros mismos como ciudadanos, ni los líderes políticos, de su responsabilidad. Aquí hay un desafío a las instituciones que hay que responder con serenidad, pero con contundencia, a través de los caminos judiciales, pero también a través de los caminos políticos. Yo lamento mucho que veo en las redes sociales que hay división. Unos están diciendo, ese fue invento de ustedes y ahora sí vienen a darse cuenta. Si esa es la actitud, pues evidentemente no va a ocurrir un hecho político que le impida al presidente Petro no quiere decir, Héctor, hacer estas cosas que hace. Pero antes del hecho político, uno no se puede quedar con las violaciones a la Constitución como si nada hubiera pasado. O sea, yo sí creo que los ciudadanos tenemos que manifestarnos, pero es que no se puede seguir pasando por alto que están desconociendo un acto que no solamente vio todo el país, sino que ya constató la autoridad pertinente, que es el Consejo de Estado, que fue que la consulta popular fue derrotada en el Senado de la República. Entonces, aquí vamos a pasar por alto eso. Claro, pero lo vimos todos primero. Entonces ahí lo que hay es una violación de la separación de poderes al desconocer eso, porque dicen, no hay concepto favorable. Pues claro que no hay concepto favorable porque no se aprobó el concepto favorable. Se aprobó algo desfavorable a la consulta y derrotaron al gobierno del Congreso. Pero entonces ahora quieren tirar otra trampa y otra zancadilla en el camino, y es decir, si tuviéramos que someternos a la decisión de un juez, no queremos ir al Consejo de Estado porque ya sabemos lo que piensa el Consejo de Estado. Queremos ir a la Corte Constitucional porque allá sentimos que, como acaba de llegar el ex abogado del presidente y como ya había llegado hace unos meses el ex subalterno del presidente, el doctor Vladimir Fernández, allá podemos enredar la cosa y podemos darle al gobierno gusto en su capricho, porque digámoslo además con todas las letras, es un capricho para poder hacer una campaña
que sencillamente le va a costar una cantidad de plata al país que no tiene, que se podría destinar a otras cosas, solo por una vanidad electoral del presidente de tener una financiación para hacer campaña. Esa es el capricho del gobierno está basado en eso. Y cada vez que no podemos nosotros como ciudadanos pasar por alto que se está violando la separación de poderes, que es esencial para la democracia, Ricardo. Es así de sencillo. 8:29 minutos. Álvaro, su opinión frente a la discusión. El gobierno prepara el decretazo para convocar a la consulta popular. En el fondo, este conflicto no es jurídico, sino político. Sí, claro que tiene una solución jurídica, pero es muy enredada y solo va a escalar la pelea a niveles peligrosos institucionalmente. Y tiene una solución política sencillísima, que es que el Congreso apruebe una reforma laboral inteligente políticamente. Así mata la consulta. Eso significa que sea una reforma viable políticamente. ¿Qué es viable políticamente? Yo creo que es que permita la conciliación entre Senado y Cámara, y lo que va a permitir eso es que el texto de Senado no sea muy distinto al de Cámara. Es un remedio democráticamente inteligente, el que se ha debido usar hace años, que es llegar a acuerdos entre gobierno y establecimiento, porque los países no tienen otra alternativa. Pero cuando Álvaro, gana, usted cuando escuchó gana lo que nos dijo un sector, hay que llegar a acuerdos Alexander con él. Vega. El presidente le dijo al senador Antonio Correa que a él no le interesa la reforma, que a él le interesa es pero la pues consulta. obviamente todos esos son movimientos tácticos. Pero ese es el qué. Preguntémonos por el por qué. ¿Por qué estamos en semejante desastre institucional? Yo creo que eso tiene dos respuestas. Uno, pues la burrada de haber hundido la reforma laboral sin discutir en el Senado, que todavía se puede corregir, estamos en eso, ojalá lo hagan. Y dos, que los dos sectores polarizadores, el gobierno y la oposición, estarán felices con esta situación. Lograron por fin llevar el país a esta confrontación extrema, como querían, para justificar pues lo que vienen diciendo el uno del otro. Petro, para hacer populismo contra la clase política, ya la hace contra la clase económica. Y la clase política, requete politiquera, para señalar, como dijo en la entrevista el presidente del Senado, de politiquero al gobierno, además de chavista. No se iban a quedar, la derecha no se iba a quedar contenta hasta que impulsara a Petro a tomar medidas como esta. Los hechos aproximan al presidente. Le recuerdo que es el presidente el que está haciendo esto, ¿no? A las actuaciones de Hugo Chávez. Petro no se iba a quedar con las ganas de atacar también a las élites políticas como ataca a las económicas. O sea, pero no hay que exonerar las irresponsabilidades del presidente Petro. Es que además, Andrés, de los otros. De lo que estamos hablando. De hundir la sí, reforma. Álvaro, por eso lo que usted quiera, pero es que mi diferencia con usted es que nada justifica desconocer la separación de poderes, ni siquiera lo que usted llama burradas, que al final es una decisión autónoma que puede haber sido o no un error político. Eso no justifica. Es que el punto no es que se justifica, sino eso es una realidad. ¿Cómo vamos a solucionarla? Con inteligencia política, llegando a acuerdos. Pero es que el presidente no quiere acuerdos. Pero es que los el presidente va a convocar a una consulta, Álvaro, esta semana. Se les llena la boca. Y la reforma va a ser aprobada la próxima semana. Pues el que está haciendo gala y está haciendo méritos para que lo llamen chavista es el presidente Gustavo Petro con sus actuaciones. Andrés, 8:33. No, mire, Ricardo, yo tengo que discrepar completamente de la tesis de Álvaro. Es decir, yo no podría aceptar, y creo que no se puede aceptar de ninguna manera, que un gobierno, para sacar adelante sus tesis, porque no es otra cosa, sacar adelante sus tesis sobre reforma laboral, sobre reforma a la salud, lo que sea, amenace con que entonces va a violar la Constitución, o amenace con decir, como dijo anoche el presidente en su alocución televisada o en su Consejo de Ministros, que si las instituciones se oponen al pueblo, entonces las instituciones se tienen que ir. Yo no puedo aceptar de ninguna manera que la tesis sea que o se hace la voluntad del presidente, o entonces al presidente se le justifica sacar el garrote y amenazar con pasar por encima de las instituciones. Yo también creo en la negociación, o sea, yo la defiendo todo el tiempo. Yo también creo en la búsqueda de acuerdos, pero tiene que haber un
un límite, y tiene que haber un límite razonable para lo que los diferentes sectores políticos pueden hacer para incentivar o para presionar la búsqueda de esos acuerdos, y amenazar con una ruptura de la Constitución no está dentro de esos límites de ninguna manera, Ricardo. Yo creo, coincido con Héctor en lo que dijo al principio, esto más que la reacción puramente jurídica de que vayamos a las cortes, no sé qué, pues que eso se hará, esto merece una reacción política que afortunadamente creo que se está produciendo, y es una reacción política de rechazo vertical y generalizado, porque, insisto, el presidente puede tener sus tesis, el gobierno puede tener sus tesis, sus reformas, sus proyectos, lo que sea, pero es completamente inaceptable que con la excusa de que tiene que sacar adelante esas tesis, amenace entonces con que si eso no se hace, rompe el orden institucional. Afortunadamente, Ricardo, el presidente no tiene en sus manos ninguna posibilidad y no tiene en su poder los factores que necesitaría para llevar a cabo ese rompimiento del orden institucional con el que está amenazando. Bueno, pero es una amenaza. Pero ese rompimiento, Néstor, no se va a dar porque las Cortes lo corregirán. Entonces, bueno, no, pero lo van a intentar. Entonces, ¿le parece que cambia algo? Pero es que no deberíamos ni siquiera estar en este escenario. Que el gobierno está intentando un rompimiento pero claro institucional. Que no deberíamos estar en esta situación tan absurda, que es producto de excesos y radicalismos de ambos lados. No, es producto de un gobierno autoritario. No, los demócratas se portan siempre, Álvaro, como demócratas. Sí, claro. No, los demócratas no se portan como demócratas cuando la oposición es buena o bonita o rosada o verde. Si es demócrata, se porta siguiendo las reglas de juego. Yo no estoy haciendo un análisis de si Petro es demócrata o no, porque esa decisión yo le estoy diciendo que esto no es de demócratas. Yo lo que estoy diciendo es que luego de que Petro ganó y tenemos esta situación, ¿cómo manejarla? Yo creo que ahora está claro que la manera de manejarlo es llegando a acuerdos. Esta crisis, que puede escalar y ser gravísima, se puede resolver facilísimo con unos acuerdos. Eso lo hace convenciendo en el Congreso y no lo ha hecho. Frente a la reforma. Se puede resolver rapidísimo si el gobierno deja de amenazar con que va a violar la Constitución. Sí, Néstor, no porque el gobierno amenaza, Álvaro, pero el que decide es el Congreso. Si el Congreso saca una reforma laboral sensata, mata la consulta y listo. Para los acuerdos se necesitan dos. Néstor, es decir, si uno de los dos no quiere acordar, es muy difícil. Yo he estado de acuerdo, escucho Néstor, teorías, perdóneme Luis Ernesto, invito a los oyentes a que participen en este debate. Esta es la noticia, y me perdonan la insistencia, desafortunadamente más importante en Colombia, no de esta semana, no de este mes, no de este año, de los últimos tiempos. Lo que está en juego es la institucionalidad de Colombia, es la Constitución de Colombia. La supervivencia democrática de Colombia es lo que está. Es la separación de poderes. Pueden echarle la culpa a los demás si quieren. Pueden ustedes decir que la culpa, que el incendio, la primera chispa la prendió fulanito de tal. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Quien quiera opinar, y es cierto, quien quiera subirse a este bus de debate. Señor Luis Ernesto. Y es cierto que digamos, la primera piedra, por ponerlo en esos términos, la lanzó la Comisión Séptima de Senado, hundiendo la reforma sin siquiera discutirla. Una reforma que podían haber aprobado, como lo ha demostrado el mismo Senado, que ya la sacó muy rápidamente de tercer debate y va para cuarto debate y se va a aprobar. Puede que esa haya sido la primera piedra, pero ya no se trata de esa primera piedra ni de quién tuvo la culpa. Ahora se trata, creo, y en esto sí siento de Álvaro, que el presidente, a pesar de que el Senado va a aprobar su reforma, porque ya se pegó ahí de las horas de que le metieron un tema de pago por horas, eso lo van a eliminar, pero es exactamente la reforma que presentó el gobierno y que salió de la Cámara la que se va a aprobar en el Senado. Pero el presidente insiste en romper el orden constitucional convocando a una consulta, lo que demuestra que ya no se trata de acuerdos en el Senado. Lo que demuestra que aquí se trata es de el ejercicio legítimo de la institucionalidad colombiana, de ejercer pesos y contrapesos. Y el presidente, que podía haber contratado a todos estos genios de abogados que hemos entrevistado para que presentaran una muy buena demanda ante el Consejo de Estado, como lo hizo en su momento Juan Manuel Santos cuando perdió la votación de las curules de paz. Él no convocó una elección de las curules de paz, él radicó una demanda en el Consejo de Estado y el Consejo de Estado le dio la razón. Pero el presidente Petro desistió de esa vía institucional y escogió la vía de la ruptura con la Constitución y con las facultades que tiene como presidente, por una razón, Néstor, y eso lo tenemos que entender. No porque crea que le van a aprobar la consulta, él sabe que se la para o la Corte Constitucional o el Consejo de Estado vía demanda o el mismo registrador invocando una excepción de constitucionalidad, pues
entonces nunca convoca las urnas. Él sabe que no va a haber consulta, pero lo que quiere justamente es crear una confrontación ahora con las Cortes, ahora con el resto, ya se confrontó con el ala legislativa del Poder Público, ahora contra las Cortes, ¿para qué? Para decir el relato que siempre ha dicho con éxito, y es que no lo han dejado gobernar, que él no ha podido sacar adelante sus grandes reformas, sus grandes proyectos, usted mismo me dice, Luis Ernesto, porque no ha podido. Para eso no necesita ningún argumento, eso es lo que lleva diciendo 3 años, inventarse el rollo de la consulta para que no haya consulta y decir lo mismo que ha dicho 3 años, me parece un poquito raro. Es para gastarse una plata que no tenemos. 39 minutos. Pero no olviden una cosa. Ricardo, es que, el presidente Petro está anunciando esta mañana que todos los empleados públicos, esto es lo que él quisiera, que todos los empleados del gobierno, a partir de hoy, concentrados en la consulta. ¿Se detiene el gobierno? 2 cosas. Se detiene. Frente a otros problemas. Se detiene, querría decir que el gobierno está andando, padre. Y eso no es tan claro. 2 cosas. Uno, que ya en los medios públicos y varios congresistas del Pacto Histórico están ambientando la idea de una asamblea constituyente. 2, no es la primera vez que Gustavo Petro desconoce decisiones del legislativo. Siendo alcalde de Bogotá, expidió por decreto el plan de ordenamiento territorial y se lo tumbó 9 años después el Consejo de Estado por ilegal. Es decir, las viejas costumbres no se olvidan. Ese es un buen recorderis. 8:40. Néstor, señor don Aurelio, lo escucho. Pero a mí no me parece que haya con esta potencial decisión de sacar la consulta por decreto, no me parece un golpe de fuerza del gobierno de Petro. Me parece es un golpe de debilidad. Mire usted, presentó la reforma laboral, se la hundieron, votó contra la apelación, ganó la apelación, trató de desconocer a la Comisión Cuarta del Senado, la Comisión aprobó la reforma. A mí me parece mala toda la una, la otra, la que entró, la que salió para los trabajadores. Y perdió también la votación en el Senado de la consulta popular. Pero no solamente eso, también le pasó, perdió las calles. Es decir, el oso que hizo con la huelga general, pues realmente yo no había visto un oso político, y lo que está es en una situación desesperada, buscando una salida de emergencia para tirarse en paracaídas desde el avión. Eso es lo que está pasando. A mí me parece que lo que hay políticamente es un gobierno con absoluta debilidad. Ha perdido todas las luchas, todas las batallas, todos los pleitos que ha puesto, los ha perdido uno detrás de otro. Y en última ya dice, bueno, démosle un golpe a la mesa, démosle una patada a la mesa, démosle una patada a la mesa. De pronto eso puede ser la estrategia, de pronto perder. Pero no importa si débil o fuerte, el hecho es que está ocurriendo un hecho que sin duda es grave, porque el presidente de la República ha decidido desconocer una decisión del Senado. Eso no es una cosa menor, eso es una cosa realmente muy grave, independientemente de por qué se causó, de cuál es la razón, digamos, política por la cual se acude ahora a eso, lo que fuera. Y a mí sí me parece que las personas que pues hemos defendido la Constitución y que nos decimos demócratas, tenemos un deber, y tenemos un deber que es muy importante, que es pues acudir a las vías judiciales, por supuesto, quienes tengan la posibilidad de hacerlo, y confiar en que sean las propias instituciones las que impidan que esto llegue a una situación de no retorno, pero también hay un deber de acción política, me parece a mí, yo insisto en ello, y el primer deber de acción política es no paralizar la acción, empezando a buscar responsables de la situación, porque si no, así no nos podemos poner de acuerdo. Y yo, desgraciadamente, insisto en ello también, veo a diversos sectores políticos y diversas personas que opinan que lo que están es buscando responsables. Con eso no hay nada, con eso no se gana nada. Como el incendio comenzó, independientemente de quién lo comenzó y de la razón por la cual estamos en medio de un incendio, lo que hay es que apagar el incendio y evitar que el incendio produzca los daños que tiene que puede producir. Pero me parece que no está mal buscar quién prendió la colillita. Claro, es que aquí, pero después, Néstor, porque es que mientras lo buscamos se puede prender el edificio. Sí, pero cuando se puede prender el edificio. Cuando uno quiere apagar el incendio,
pues hay que encontrar la chispa. Y tenemos que tener la claridad de que hay un pirómano que quiere seguir el incendio, porque es que la otra cosa es que nos garantiza a nosotros que cuando las instituciones se pronuncien y digan lo que el presidente no quiere oír, que entonces él vuelva y lo desconozca. Mire, sobre esto hay un trino, Aurelio, que acaba de publicar Humberto de la Calle y que retuitea a Juan Manuel Santos. A ver. Respondiendo Humberto de la Calle al trino del expresidente Uribe anoche, justo antes de que se anunciara por parte del presidente Gustavo Petro que iba a convocar por decreto la consulta. El presidente Uribe escribió anoche: el petrosantismo y el quiebre constitucional. Santos le dio un golpe de estado al plebiscito y el gobierno Petro al Congreso. Responde Humberto de la Calle esta mañana, siendo él el jefe negociador del gobierno Santos, del acuerdo con las FARC. Doctor Uribe Vélez, ante la arremetida inconstitucional del pacto histórico, con el anuncio de anular de facto y en forma unilateral el concepto sobre la consulta popular, con el debido y acostumbrado respeto, le manifiesto que es el momento de la unión de los demócratas, más allá de la legítima lucha electoral que debe continuar. Dice de la Calle a Álvaro Uribe: usted insiste en la creativa e imaginativa noción de petrosantismo y califica de golpe de Estado la decisión de buscar un nuevo acuerdo luego del triunfo del no. Me parece muy reprochable esa actitud. Hay que separar la discusión política ordinaria de la necesaria unión frente a esta grave emergencia. Trina Humberto de la Calle repostea a Juan Manuel Santos. Entre otras cosas, estoy viendo, Aurelio, yo no creo que haya... Discúlpeme, hago una precisión, que hay una cantidad de tal tamaño, es el absurdo de esta mañana, que inclusive personas que gobernaron con Petro, que fueron ministros de Petro, Juan Fernando Cristo, por ejemplo, están tomando distancia y están diciendo que no apoyan esto, que es claramente una ruptura de la institucionalidad de la democracia en Colombia. Señor. Es que yo no desligo lo jurídico de lo político. Por el contrario, digo, la debilidad política es la que está forzando al gobierno a cometer una aberración de tipo jurídico. Y en el marco de la actividad política, muy a propósito de lo que acaba de leer Ricardo, a mí sí me parece que todos esos expresidentes que apoyaron a Petro, yo sí espero ver un pronunciamiento claro, no un retweet, un pronunciamiento claro de Juan Manuel Santos, gestor de la presidencia de Gustavo Petro. Quiero ver a César Gaviria, que asistió, a Ernesto Samper, e incluso a los partidos que no están en el Senado, porque hay unos partidos que también están en la Cámara y no están en el Senado y no se han pronunciado. ¿Qué va dentro de la acción política? Lo más importante hoy son los pronunciamientos de todo el mundo frente a este hecho de aberración jurídica que lo suscita, que lo provoca, a mi modo de ver, la debilidad política del gobierno Petro. Veo y me producen cierta ternura ver los mensajes de algunos ilustres petristas, otros no tan no tan abiertamente petristas, que esta mañana se están rasgando las vestiduras con lo que hace el presidente Gustavo Petro.